Una bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos ven por este medio y que nos permiten entrar al seno de su hogar para compartir la palabra del Señor. Esta es una noche de bendición. Te pido que te reúnas con tu familia y puedan recibir el consejo de la palabra del Señor que nos edifica, la palabra del Señor que nos nutre, la palabra del Señor que nos sustenta, la palabra del Señor que es el alimento espiritual que necesitamos para caminar día a día. Saludos a los hermanos y amigos que nos ven desde Canadá hasta Chile y un saludo a los hermanos en República Dominicana. Esta noche, antes de iniciar, yo quisiera que tú me ayudes a orar por diferentes peticiones, pero principalmente que oremos para que el Señor obre poderosamente, moviendo su mano de sanidad en los cuerpos, en las vidas, en las familias de aquellos que están en los hospitales, de aquellos que están con quebrantos de salud. Y quiero que llevemos en oración a la señora Anabela. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, pidiendo una vez más misericordia a favor de nuestras vidas y a favor de aquellas vidas, hogares, familias que están con quebrantos de salud, por todos aquellos que están en los hospitales, Señor, con quebrantos de salud, o en sus casas, Padre, con quebrantos de salud por esta pandemia, para que tu mano poderosa se mueva a favor de ellos y para que tú obres en cada vida y en cada corazón. Pedimos, Señor, por todos los hermanos que están con quebrantos de salud, por aquellas familias y hogares que están, Señor, pasando por una situación difícil. Y oramos, Padre, por la vida de la señora Anabela, para que tu mano poderosa se mueva a favor de su sistema respiratorio, pulmones, bronquios, bronquiolos. En el nombre de Jesús, mueve tu mano poderosa a favor, Señor, de ella. También oramos por nuestra hermana Lorena Sabino, para que tu mano poderosa, Señor, sea sobre ella, Padre. Mueve tu mano a favor de mi hermana Lorena Sabino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y preparamos nuestro corazón a tu palabra para que tu palabra edifique nuestras vidas esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una bendición más, hermanos, poder estar por este medio para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle a que abramos la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Si usted se acordará, la semana pasada hablamos acerca de los 7 bautismos. 7 bautismos, porque el bautismo es sumergido debajo de, sumergirse. Y entonces vamos a utilizar el mismo versículo, solo que con otra versión. Hebreos 6.1, la Biblia, ¿sí? Las Américas, dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos. En la Reina Valera 60, aclaro, dice, de la doctrina de los bautismos. Pero en esta versión dice de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, en esta versión, cuando dice de la enseñanza sobre lavamientos, hermano, nos abre el Zoom para poder ver y poder conversar, enseñar, platicar esta noche acerca de los 7 lavamientos que Cristo hace en nuestra vida. Óigalo bien, 7 lavamientos que Cristo hace en nuestra vida. ¿Y qué es lavamiento? Es limpiar, es purificar. O sea que como hijos de Dios entramos en un proceso de purificación, entramos en un proceso de lavamiento, de limpieza, ¿sí? Entonces, nosotros cuando vemos diferentes versículos de la palabra, usted se recordará la experiencia que tuvo David cuando David peca
porque se acuesta con una mujer casada, ¿sí? Esta mujer de Urías el Eteo. Vemos cómo esta mujer llamada Betsabé, hermano amado, viene David, la llama, la manda a llamar y se acuesta con ella y adultera. Y entonces David, después de un arrepentimiento genuino, por la inspiración del Espíritu Santo, escribe el Salmo 51, arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Pero me llama la atención que en el Salmo 51, versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjese que hoy vamos a estudiar los 7 lavamientos. Pero David dice, lávame, o sea, purifícame, límpiame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y siempre en el capítulo 51, versículo 7, otra vez dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame otra vez y seré más blanco que la nieve. Todos nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ser lavados, necesitamos ser purificados, necesitamos ser limpiados. O sea, podemos decir que el lavamiento es un proceso que el Señor va trabajando en nuestras vidas, que el Señor va obrando en nuestras vidas. Y también, hermano, le recuerdo cuando Jesús sana a un ciego y entonces dice que escupe lodo, escupe sobre la tierra y hace lodo y se los echa en sus ojos y en sus párpados y le dice, ve al estanque de Siloé y lávate los ojos. Y usted sabe que Siloé significa enviado. Y enviado significa apóstolos. Eso significa enviado. Entonces le está diciendo, ve y lávate en el estanque de la palabra, porque es agua apostólica, para que te laves tus ojos y puedas ver con los ojos del Espíritu la revelación de Dios a tu vida. Y el apóstol de nuestra profesión se llama Jesucristo. Pero Jesucristo dejó 5 ministerios para edificación de la iglesia. Y uno de esos ministerios es la cobertura, el ministerio apostólico para bendición nuestra, porque el apóstol trae la palabra revelada a nuestras vidas. Entonces podemos ver, hermano, cómo el Señor en su perfecta voluntad le dice a este hombre ciego, ve al estanque de Siloé y lávate. O sea que el Señor nos está enviando al estanque, a la palabra apostólica, para que nos lavemos y entonces podamos ver con los ojos del Espíritu la revelación que el Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, por más de 40 hombres que fueron los que escribieron, hermano, los 66 libros de la Biblia. Pero también vemos algo hermoso que el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Quiero que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Pablo empieza a describir lo que éramos sin Cristo: fornicarios, adúlteros, borrachos, afeminados, idólatras, unos y otros, ¿verdad? Ladrones, ávaros, maldicientes, estafadores. Todos estos no heredan el reino de Dios. Pero luego Pablo dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: ya fueron lavados. Ahora, ¿lavados con qué? Número uno, cuando nosotros, hermano, leemos Hebreos 6:1 en esta versión, entonces en la segunda parte dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos. O sea que entonces hoy vamos a enseñar sobre estos 7 lavamientos que recibimos a nivel de nuestra alma. ¿Sí? Porque en otra versión dice de la doctrina de los bautismos. Pues ya estudiamos los 7 bautismos, según la palabra del Señor. Hoy estudiaremos los 7 lavamientos, tomando como base Hebreos capítulo 6, versículo 2, la Biblia, lenguaje actual. Muy bien. Entonces, hermano, yo quiero hablar acerca del primer lavamiento. Y este primer lavamiento, hermano, lo vemos en Hechos capítulo 22, versículo 16. Hechos capítulo 22, versículo 16. Dice la palabra: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Miren, esta está la orden, hermano amado, apostólica, que Pablo está narrando su conversión. Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces el primer lavamiento que nosotros recibimos a nuestra alma es el lavamiento del bautismo en agua. La semana pasada explicamos acerca de 7 bautismos. El bautismo de arrepentimiento, porque el Espíritu Santo, hermano, toca nuestro corazón, porque somos llevados a un arrepentimiento, hermano, porque nuestra alma necesita del Señor. Entonces somos sometidos, sumergidos en un arrepentimiento. Luego hablamos del bautismo de agua, del bautismo de fuego, del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo del cuerpo de Cristo, porque ahora cuando venimos a Cristo nos meten dentro del cuerpo espiritual o místico de Cristo, del bautismo del Cordero, porque estamos escondidos en Jesucristo, metidos adentro de Cristo, y vamos a ser metidos, hermano, al 100 adentro de Cristo, y luego del bautismo del Padre, porque en Cristo todo lo que, hermano, Dios le dio al Hijo, el Hijo lo someterá al Padre, aún el mismo Hijo. Y entonces, hermano amado, el Hijo será sometido al Padre y nosotros adentro del Hijo para ver al Padre. Y eso dimos las bases bíblicas la semana pasada. Entonces, el lavamiento del bautismo en agua, porque es una ministración al alma. El bautismo en agua es una ministración al agua. Y entonces, hermanos, vemos que dentro de esas diferentes facetas, hermanos amados, el bautismo tiene como fin desarrollarnos en todo aquel que acepta a Cristo Jesús, siguiendo, hermano, los pasos de Jesús hasta ser glorificados. Y hablábamos que luego el apóstol Pablo dice un bautismo, una fe. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La palabra se contradice? Porque Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice la doctrina de los bautismos, Y ahora después Pablo dice un bautismo. O sea que es un bautismo general dividido en 7 facetas, en 7 procesos. Porque el Señor trabaja en nosotros, hermano, y nos va perfeccionando. Y poníamos el ejemplo de Naamán. Naamán metido 7 veces en el Jordán, sumergido 7 veces, hasta que la piel era como la piel de un niño. Entonces el primer lavamiento, de acuerdo a
Hechos capítulo 22, versículo 16, es el lavamiento por medio del bautismo en agua. Por eso, si usted no se ha bautizado, prepare su corazón, acérquese y, hermano, pida ser bautizado en agua. Porque el bautismo en agua marca un antes y un después en Cristo Jesús. Porque el bautismo en agua es una administración al alma. Hermano, es morir al viejo hombre y resucitar en Cristo Jesús en la nueva naturaleza. Es tener participación de la muerte de Cristo, pero también de la resurrección de Cristo. El bautismo en agua te define a ti y te marca como un discípulo, ya no como una oveja, sino como un discípulo en Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo, Hechos 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Lava tus pecados invocando su nombre. Entonces el primer lavamiento, el bautismo en agua. Pero hay otro lavamiento, hermano amado, precioso y hermoso. ¿Y cuál es ese lavamiento? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. ¿Y cuál es este lavamiento? Dice la palabra del Señor: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó, segundo lavamiento, de nuestros pecados con su sangre. O sea que la sangre de Cristo nos lava de todo pecado, quita de nosotros todo pecado. En la antigüedad usted se recordará que habían diferentes tipos de ofrendas que se presentaban delante del Señor de acuerdo al estatus económico. El que tenía capacidad para llevar un buey como ofrenda lo llevaba. El que tenía capacidad para llevar una oveja, llevaba la oveja. El que tenía la capacidad solo para llevar palominos, llevaba palominos. Y el que tenía la capacidad solo para llevar granos, llevaba granos, de acuerdo a su posición económica o su estatus económico. Y entonces, hermano, estos animalitos que le mencioné, como el buey, como la oveja, o como, hermano, los palominos, derramaban sangre, porque eran matados, los mataban, los sacrificaban en el altar de bronce y los presentaban como una ofrenda delante del Señor. Tenían que ser perfectos, no con defectos. Y entonces, hermano, los levitas los revisaban, los examinaban, y si eran perfectos, los presentaban delante del Señor. Y entonces esa sangre lo que hacía era cubrir el pecado. Y esa sangre del buey, esa sangre del cordero, esa sangre de los palominos, lo que hacía era cubrir el pecado. Pero Israel cayó en una etapa de religiosidad. Cuidado con la religiosidad. Cuidado si tú tienes religión y no relación con Dios. Y entonces cayó en una etapa de costumbre, de tradición, porque eso es lo que da la religión. Costumbre y tradición. Costumbre y tradición. El evangelio no es costumbre, el evangelio no es tradición. El apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces el evangelio no es religión, la religión es tradición y es costumbre. Y entonces, hermano, Israel cayó en un ciclo de costumbre y tradición. Entonces pecaban y presentaban sus ofrendas. Pecaban, presentaban sus ofrendas. Hasta que entonces en Isaías capítulo 1 del 15 en adelante, el Señor habla y le dice al profeta, dile a mi pueblo, harto estoy, dice una versión, de vuestros holocaustos, de vuestras ofrendas, de vuestros sacrificios, de vuestras lunas nuevas. Ya, cansado estoy. Entonces, Hebreos, hermano, nos habla, preparaste para ti un cordero. Me diste cuerpo, dice Jesucristo, y entra a este mundo, porque sacrificio no te agradaba. Entonces ahora Jesucristo, el Cordero de Dios, toma forma de cordero. Juan el Bautista lo ve
Y dice ahí el Cordero de Dios, por revelación se le corre el velo, y por revelación he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, hermano, lo hermoso y precioso es que Jesucristo va como Cordero. Lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ahora Jesucristo lo hace, yendo a la cruz del Calvario y derramando su sangre por amor a nosotros. Y un solo sacrificio, una sola ofrenda le bastó al Padre, porque era, comparado con el Antiguo Testamento, mejor sacrificio, mejor cordero, mejor ofrenda, mejor sangre, mejor pacto, mejores promesas. Porque, hermano, en Cristo la ira de Jehová se aplacó, la ira del Padre se aplacó. ¿Por qué? Porque era una ofrenda perfecta. Jesucristo, hermano, satisfizo, óigalo bien, al Padre, porque era una ofrenda pura, una ofrenda verdadera, una ofrenda perfecta. Y la ira de Jehová se aplacó. Entonces, fuimos lavados. ¿Por qué? Por su sangre. Y por eso dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó con su sangre. Segundo lavamiento, la sangre de Cristo te lava, te limpia de todo pecado. Si tu pecado fuere como el rojo carmesí, vendrá a ser como blanca lana, dice la palabra. Porque el Señor te limpia, el Señor te purifica, el Señor te lava. Y ese es lavamiento con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces no importa el pecado que tú hayas cometido, no hay pecado más grande que la sangre de Cristo pueda perdonar, pueda quitar, pueda limpiar. Entonces cuidado con la autoacusación, porque hay mucho pueblo de Dios que se autoacusa, se autodestruye. No solamente hay un acusador, que el Señor lo reprenda, sino que también muchas veces nosotros mismos no perdonamos nuestra alma, no nos perdonamos a nosotros mismos y nos estamos autoacusando. Y por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 8, hermano, y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él es el que justifica, ¿quién nos va a acusar? Nadie, porque tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Ahí está el juez, ahí está el abogado, ahí está la parte, hermanos, nosotros que somos los acusados, y ahí está el acusador que es el enemigo. Pero ¿sabe qué hace Cristo? Presenta todas las pruebas donde nosotros somos, hermano, inocentes, porque Él ya pagó esa deuda. Él ya pagó, hermano amado, el acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Él ya la pagó por su sangre bendita y poderosa. Segundo lavamiento, lavamiento de su sangre. Efesios capítulo 5, para darle otra base bíblica. Efesios capítulo 5, versículo 6. Versículo 26 dice, Efesios 5, 26, para santificarla, está hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Entonces, ¿Cristo qué hace? La santifica por medio de la purificación en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua. Tercer lavamiento, hermano, el lavamiento del agua de la palabra del Señor. Cuando Jesús está predicando, le dice a todos sus discípulos, vosotros estáis limpios por mi palabra. Vosotros estáis limpios por mi palabra. Entonces la palabra del Señor, cuando tú la oyes, la palabra te purifica, la palabra te limpia,
cuando tú oyes la palabra. Por eso tenemos que decirle al Señor que circuncide nuestros oídos para oír la palabra con oídos circuncidados. ¿Eso qué significa? Que vamos a oír la palabra de Dios en el Espíritu. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu de la palabra te dice. Y entonces tú vas a oír la palabra y no vas a ser oidor olvidadizo, no vas a ser religioso, sino vas a recibir la palabra y la vas a poner en práctica y vas a decir, esta palabra me confrontó, esta palabra me animó, esta palabra me levantó, esta palabra me reprendió, esta palabra sanó mi alma, porque estás oyendo la palabra con oídos circuncidados. Entonces, en el lavamiento de la palabra, Juan capítulo 15, versículo 3, dice la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que dice que os he hablado. Hermano, nosotros necesitamos ser limpios de nuestra boca. Necesitamos ser limpios de nuestro corazón, necesitamos ser limpios de nuestros ojos, necesitamos ser limpios de nuestros oídos, necesitamos ser limpios de nuestras manos, de nuestros pies. Hermano, en este caminar, en esta vida, tenemos el riesgo de ensuciar nuestros pies, de ensuciar nuestra boca, de ensuciar nuestros ojos, de ensuciar nuestros oídos, de ensuciar nuestras manos. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que un requisito para ver al Señor en la parucía, ¿sí? Hermano amado, es tener un corazón limpio. ¿Y qué tiene que clamar la iglesia en este tiempo final? Clamar para que el Señor limpie nuestros corazones. Porque del corazón salen todas estas cosas, dice la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos, lo que contamina al hombre no es lo que entra. O sea que si tú mañana te comes, hermano, una tortilla con carne y de repente tus manos no las lavaste, por higiene, ¿sí? No las lavaste. Entonces te comes, pero al final eso no va a contaminar tu espíritu ni tu alma. Vas a tener quizá un problema a nivel de estómago o alguna infección. Pero tu alma y tu espíritu no lo va a contaminar el hecho que tú puedas comer algún día con las manos sucias. Porque Jesús dijo, no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque dentro del corazón salen 18 cosas, según la palabra del Señor, 18 cosas. Ira, enojo, adulterio, borrachería, fornicación, disensión, gritería, pleitos, celos, contiendas, amarguras, disensiones. Hermano, salen cosas feas de nuestro corazón. Entonces Jesús dice, bienaventurados, en Mateo 4, hablando acerca de las bienaventuranzas. Mateo 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Y cuando Pablo dice, la iglesia la purificó en el lavamiento con el agua de su palabra. Entonces, ¿qué tiene que purificar el Señor? ¿Y qué tenemos que pedirle? Que limpie nuestro corazón, que lave nuestro corazón, porque dentro de nuestro corazón salen todas esas cosas que no le agradan al Señor. Entonces, cuando tú revisas tu caminar, o yo reviso mi caminar, y de repente tú eres celoso, eres lleno de ira, eres lleno de contienda, de repente estás lleno de adulterio porque ves a una mujer y la deseas. O sea, el adulterio ya no solamente es el adulterio consumado, sino el adulterio que ves con tus ojos y deseas a una mujer o a un hombre, ¿sí? Si eres mujer, deseas a un hombre, ya estás cometiendo adulterio. Y todas las cosas que salen de nuestro corazón es lo que contamina. Entonces tenemos que purificar nuestro corazón y tenemos que limpiar nuestro corazón y pedirle al Señor que purifique, que limpie nuestro corazón y que lave nuestro corazón por medio de la palabra. Cuando tú oyes la palabra, hermano, atento, oyes la palabra del Señor, la palabra te limpia, la palabra me limpia, la palabra te purifica, la palabra me purifica, porque es una palabra que lleva espíritu, es una palabra de vida, es una palabra que está saliendo de la boca de Dios, es una palabra pronunciada por Dios. Esa palabra, hermano, no es letra, es espíritu y es vida. Mi palabra, dice el Señor, es espíritu y es vida. Y esa palabra es una semilla que cae en lo profundo de nuestro corazón y que germina.
y que empieza a dar fruto en nuestra vida. Entonces, qué lindo es ser lavados por la palabra del Señor. Tercer lavamiento. Cuarto lavamiento. Y hermano, ¿quién es la palabra? Cristo. Cristo es la palabra. Génesis capítulo 49, versículo 11. Génesis 49, versículo 11. Mire qué precioso, porque aquí está hablando acerca de Judá. Pero me llama la atención, dice Génesis 49, 11, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Esta es una profecía, Génesis 49, es una palabra profética que Jacob, o sea Israel, le da a sus 12 hijos. A las 12 tribus de Israel, Jacob les da una palabra profética a cada uno de los hijos. Pero a Judá, y usted sabe, hermano, que Judá significa alabanza, el que es digno de alabar. Pero le recuerdo que Jesucristo, su descendencia es de la tribu de Judá. Entonces acá en el versículo 11, proféticamente se estaba anunciando acerca de Cristo. Atado a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. ¿De quién está hablando? De lo que le iba a suceder a Cristo. Es una profecía encriptada de lo que le iba a suceder a Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Lavó sus vestidos. Cuarto lavamiento, lavamiento de las vestiduras. Nosotros, hermanos, tenemos que presentarnos delante del Señor como una iglesia, como una virgen pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. O sea que la iglesia está vestida, la iglesia no está desnuda. El cuerpo místico de Cristo tiene vestidura. Es una vestidura espiritual, pero esa vestidura espiritual se puede manchar. Esa vestidura espiritual se puede arrugar. Y por eso Pablo dice, a fin de presentársela como una iglesia pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Entonces está el lavamiento de las vestiduras. Mire qué hermoso, qué precioso. Lavamiento de las vestiduras. Y cuando vemos Apocalipsis, capítulo 22, hay una bienaventuranza para la iglesia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Otra vez, bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero no está hablando de la ropa física, sino está hablando de la ropa espiritual. Y nosotros vemos diferentes tipos de vestidos, hermano amado, en la Biblia. Vemos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice en Efesios, vestidos de la armadura de Dios. Es un tipo de vestimenta. Armadura de Dios, ¿por qué? Porque va a haber guerra, va a haber batalla, porque va a haber, hermano, momento de guerra. Entonces hay una armadura, vestidos pues de la armadura de Dios. Pero cuando el hijo pródigo regresa a la casa, el padre dice, pónganle al hijo el mejor vestido y hagan fiesta. Hay un vestido de fiesta, un vestido nuevo para la fiesta. Recuérdense que aquella parábola de la boda, cuando el padre le hace una cena de bodas al hijo. Uno de aquellos hombres entró y de repente llegó el dueño, el que estaba celebrando la boda. Dijo, ¿y tú cómo entraste acá? Si tú no estás vestido de boda, sáquenlo. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces hay otro vestido. Hermano, hay otro vestido. Que es cuando usted y yo nos acercamos a Cristo. Y óigalo bien, así como aquel hombre o aquel hijo llamado Jacob se acercó delante de Isaac. Y entonces Isaac, el padre, le dice, huelo a mi hijo Esaú, pero oigo la voz de mi hijo Jacob.
Porque entonces Jacob lo que hizo fue que se puso la vestidura de su hermano Esaú. La vestidura. Y usted y yo nos vestimos de Cristo, de entrañable misericordia, de justicia, dice la palabra. Entonces cuando vemos hay diferentes tipos de vestidos a la luz de la palabra. Y usted y yo, hermanos amados, somos llamados, ¿sí? Como dice la palabra, a limpiar nuestras vestiduras. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, el cuarto lavamiento ¿de qué? De vestiduras. Mire qué tremendo que Naamán se sumerge 7 veces al Jordán. ¿Y cómo sale? Sin lepra. Porque Naamán era un capitán de Siria, pero ¿qué tenía? Lepra. Nadie sabía que tenía lepra. Tenía su traje, su saco, pero adentro tenía lepra. Las apariencias engañan. Uno ve lo que tiene frente a sus ojos. Jehová Dios mira el corazón. Y eso fue lo que el Señor le dijo al profeta Samuel, a un profeta genuino. Tú miras lo que tienes frente a tus ojos, pero Jehová Dios ve el corazón. Entonces tenemos que pedirle al Señor que lave lo profundo de nuestro corazón y que lave nuestras vestiduras, para que un día seamos presentados como una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Bendito sea el nombre del Señor. Quinto lavamiento. Juan capítulo 13, versículo 8. Juan capítulo 13, versículo 8. Y este lavamiento, hermano, dice la palabra, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Para tener parte en el reino de los cielos, necesitamos dejarnos lavar los pies. ¿Y qué es dejarnos lavar los pies? Es la ministración. Te hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú te ministraste? ¿Cuándo fue la última vez que tú te limpiaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste delante del Señor con un corazón sincero? Metiste tu mano a lo profundo de tu seno como lo hizo Moisés. Sacó la lepra, la expuso delante de su presencia, vuelve a meter su mano y cuando la saca otra vez, su mano está limpia. La única forma de poder quitar, sacar, erradicar, disipar la lepra de nuestro corazón es sacándola delante de su presencia. Así como Moisés le dice el Señor, mete tu mano, estaba delante de la zarza encendida con el fuego de Dios y esa zarza le estaba hablando, sácala. ¿Sabes qué ama el Señor? La verdad en lo íntimo. Yo amo la verdad en lo íntimo. Entonces cuando tú y yo, hermano, delante del Señor venimos con la verdad, con un corazón sincero, con un corazón puro, nos acercamos delante del Señor y decimos, aquí está mi lepra. Aquí está mi pecado, aquí está el área que no he podido vencer, es el área que me vence, ayúdame, dame fuerzas. ¿Sabe qué hace el Señor? Te limpia, te purifica, te empieza a trabajar, hermano, de tal manera que un día el área que te sojuzgaba, que te vencía, ahora tú vences el área, ahora tú conquistas el área, ahora tú, hermano, tienes dominio propio sobre esa área, porque el Señor te da un dominio propio, el Señor te da un espíritu de poder, de valentía y de dominio propio para que puedas vencer esa área y que no esa área te venza a ti, sino tú vencer en el nombre de Jesús. Pero para poder vencer esa área, ¿qué necesitas tú? Necesitas delante del Señor ser sincero, exponer tu lepra delante del Señor, porque el Señor la conoce. Conoce tu caminar, conoce mi caminar. Y decirle, Señor, yo no puedo, Padre, mira mis labios, hablan engaño, hablan mentira, hay malas expresiones. Señor, por favor, perdóname, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Mira mis pensamientos, mira mi actuar, mira mi forma de ser, mi forma de pensar. Señor, ayúdame. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a fortalecer. El Señor te va a dar la victoria. Pero necesitamos lavarnos los pies. Jesús, hermano, cuando va a celebrar la Pascua, le dice a sus discípulos, entren a la ciudad, sigan al hombre del cántaro. Y cuando él llega a su casa, pregúntenle dónde está el lugar preparado para celebrarle Pascua al Señor.
Y entonces cuando siguen al hombre del cántaro, hermano, porque en aquel entonces eran las mujeres que iban a los pozos, no los hombres. Pero ese hombre con cántaro, hermano, en su hombro significa los ministros del Espíritu que descienden al pozo del Espíritu a recibir la palabra, a recibir el agua que le van a dar a beber a las ovejas. Y entonces ese hombre llega a su casa y le preguntan los discípulos, dice el maestro, ¿dónde está el lugar para celebrarle Pascua? Y ese hombre señala un aposento alto. Un aposento. Hermano, en el Antiguo Testamento hay un aposento. En el Nuevo Testamento, en Lucas, esta narración que te estoy dando es otro aposento. Pero también hay otro aposento en Hechos de los Apóstoles. O sea que hay 3 aposentos. El aposento del Padre, el aposento del Hijo y el aposento del Espíritu Santo. El aposento del Padre con aquella mujer donde le dice a su esposo, mira, siempre viene un profeta. Yo quiero construirle un aposento alto, levantar paredes, ponerle cama, ponerle mesa, ponerle una lámpara, un candelero, ¿sí? Óyelo bien, y ponerle silla. Ahí están, hermano, figurativamente los 5 ministerios. Ese es el aposento del Padre. Pero el aposento del Hijo, hermano, es este, donde dice, sigan al hombre del cántaro y pregúntenle dónde está el lugar para hacer, donde se ha de celebrar la Pascua al Señor. Y entonces el hombre ya tenía el aposento preparado. ¿Y qué se celebró en ese lugar? Número 1, se lavaron los pies de los discípulos. Jesús tomó, hermano, y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Número 2, Jesús compartió el pan. Hermano, se celebraba la cena del Señor. Ya no un cordero asado, sino que ahora era la cena del Señor. Tomó pan y habiéndolo partido dio gracias. Y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y luego, hermano, Jesús les comparte el vino. ¿Sí? Y esta es la copa de mi nuevo pacto. La sangre que es derramada por vosotros. Entonces en ese aposento hubo lavatorio de pies, que significa administración. Comieron el pan vivo que es Cristo, que descendió de lo alto. Y bebieron del vino que representa la sangre de Cristo que nos limpia y que nos purifica. Y el tercer aposento, el aposento del Espíritu, la instrucción de Jesús. Esperen la promesa del Padre en el aposento. Hechos 2:1. Estaban todos unánimes en un mismo sentir, orando con los discípulos, cuando de repente viene, hermano, un estruendo en el cielo y se derrama el Espíritu Santo sobre todos aquellos que aproximadamente eran 120 personas que estaban en el aposento. Ahí fue el aposento del Espíritu Santo. Hermano, qué bendición. Oye lo que te voy a decir. Porque hoy, proféticamente, tú y yo nos encontramos en el aposento del Espíritu Santo. Porque Cristo vino, pero Cristo ascendió después de haber hecho su obra acá. Y entonces comenzó, hermano, en la dispensación del Espíritu Santo. Y ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo. O sea que estamos en el aposento del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. O sea que la venida del Espíritu Santo es ser revestidos de poder en nuestras vidas. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahora estamos, hermano, proféticamente en el aposento del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el lavamiento de pies, Jesús en el aposento le lavó los pies a sus discípulos. Déjate lavarte los pies. Espiritualmente estoy hablando, y eso significa ministración. Aquí, hermano, en nuestro caminar, en nuestro día a día, nos ensuciamos los pies. Por eso dice el salmista, que por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Él afirma sus caminos. Porque necesitamos ser ordenados en nuestro caminar, pero ser afirmados en el Señor. Y nos ensuciamos. Entonces, ¿qué es lavamiento de pies? Es venir a Cristo para que en Cristo seamos ministrados. El que ministra no juzga, no señala, no critica, no condena, sino que le lava los pies. Así como Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Hoy los ministros estamos lavándole los pies a las ovejas. ¿Para qué?
para que presentarte como una novia pura, virgen, sin mancha, sin arruga y sin contaminación delante del Señor. Sexto lavamiento, Salmos capítulo 26. Salmos capítulo 26, versículo 6. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Lavaré en inocencia mis manos. ¿Qué es ese lavamiento, hermano? Recordemos que las manos son instrumentos que Dios nos ha dado de bendición, porque con nuestras manos bendecimos, con nuestras manos trabajamos y nos ganamos el pan de todos los días. Con nuestras manos damos. Nuestras manos, hermano, más bienaventurado es dar que recibir. Hay que bendecir a otros con nuestras manos. Con nuestras manos levantamos al que está caído. Con nuestras manos consolamos. Con nuestras manos podemos acariciar a los que amamos. Los acariciamos con nuestras manos. Un abrazo, un apretón de manos, una mano, una palmada en el hombro, ¿sí? Y recuerdes entonces, hermano, que el salmista dice, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Porque cuando estamos en la presencia del Señor, hasta cantamos, levantamos nuestras manos, adoramos. Pero ¿cómo están nuestras manos? ¿Será que están en inocencia? ¿O hemos utilizado nuestras manos para pecar? Para hacer todo aquello que no le agrada al Señor. Hermano, tú y yo tenemos que preparar nuestro corazón y preparar nuestra vida y estar preparados. Como el Señor le dice a Moisés, desciende al pueblo, después de estar Moisés en el monte, porque al tercer día descenderé a ellos. Que se purifiquen, que se laven, porque al tercer día descenderé a ellos. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Porque estamos viviendo la madrugada del tercer día. Recuérdese que la palabra del Señor dice que un día para Él son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces del año 0 al año 1000, 1000 años, un día. Del año 1001 al año 2000, 2 años. 2000 años, 2 días. Pero dice la palabra, al tercer día los resucitará. Entonces estamos viviendo del 2001 en adelante, estamos viviendo el tercer día, la madrugada del tercer día. Y no es casualidad que en la Biblia se diga que el Señor le dijo a Moisés, desciende y purifícalos, porque al tercer día descenderé a ellos. No es casualidad, hermano, que 1000 años sean como un día para Dios y un día como 1000 años. Estamos, hermano, en el tiempo, cronos, de la madrugada del tercer día, del año 2001 en adelante. Hermano, entonces, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga ojos para ver, vea por el Espíritu el tiempo que está viviendo la iglesia. Cristo viene pronto, muy pronto. Preparemos nuestro corazón. Y por eso tenemos que lavar nuestras manos. Porque tenemos que trabajar. A veces por tener las manos sucias, hermano, con las manos sucias servimos a Dios. Por tener las manos ocupadas, muchas veces no servimos a Dios. Porque estamos haciendo otras cosas en lugar de servirle a Dios. Por eso tienes que preparar tu corazón, tu mente, tu alma para recibir la vara. Porque el Señor le dijo a Moisés que tienes en tus manos una vara. Porque, hermano, vemos aquel hombre, aquel valiente de David que tenía en su mano una espada. Vemos a David que tenía en su mano, óigalo bien, un cayado, pero también una honda, el cayado que representa el amor, pero también la honda que es un instrumento de guerra. Vemos que al hijo pródigo en su mano le ponen en su dedo, hermano amado, el anillo que representa pacto de Dios en nuestra vida. Vemos que Gedeón toma la quijada de un burro para derribar a 1000 filisteos, a sus enemigos espiritualmente. Y hablamos que el burro representa un animal que, hermano, cuando Jesús entra a Jerusalén, entra montado sobre un burro. Está diciendo, yo quiero
señorío en tu vida. Yo voy a ser tu Señor en tu vida. No todos están bajo el señorío de Dios. Y Dios quiere ser el Señor de tu vida y el Señor de mi vida. Estar bajo el señorío de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Recibir la vara, recibir la espada, recibir el anillo, recibir el cayado, recibir la honda, recibir la quijada. Pero también recibir el rollo. Porque Dios tenía en su mano un rollo y se lo dio el ángel a Ezequiel para que se lo comiera. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener limpias nuestras manos. Y me llama la atención cuando dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Porque muchas veces nos subimos al altar, pero con manos sucias. Porque hemos pecado con nuestras manos. Y lo que el Señor quiere es lavar tus manos. ¿Sabes qué significa, hermano, también tus manos? Obras. Porque con tus manos tú obras. ¿Cómo están tus obras delante del Señor? Sexto lavamiento. Y séptimo lavamiento, Tito, en estos 5 minutos que me restan, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Óigalo bien. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es regeneración? Es el cambio de naturaleza, de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa. ¿Qué es regeneración? Es el proceso del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Así como nacemos en lo físico, salimos, hermano, del vientre de nuestra madre y venimos a una esfera diferente, a un tiempo diferente. Ahora, hermano amado, en Cristo Jesús, nosotros somos regenerados. Hay un nuevo nacimiento en Cristo. ¿Sabe también qué significa regeneración? Que nos cambian el corazón, nos quitan el corazón de piedra y nos ponen un corazón de carne. Y dice la palabra en Ezequiel capítulo 36, óigalo bien, Ezequiel capítulo 36 versículo 26, yo pondré en ellos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 36, acompáñeme por favor, Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Eso qué significa? Regeneración. Corazón nuevo y espíritu nuevo. Y hermano, esto es que en Cristo Jesús empezamos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Todas empiezan a hacerse nuevas, dice una versión. No todas son nuevas de un día para otro. Todas empiezan a hacerse nuevas. ¿Sabe cómo es esto? La regeneración. Es como cuando el Señor le dijo a aquellos 10 leprosos, váyanse y preséntense ante el sacerdote. Y cuando iban caminando los 10 leprosos, en el camino fueron limpios. De esos 10, uno agradecido regresó a darle gracias. Jesús le dijo, ¿y los otros 9 dónde están? ¿No eran 10? Solo uno agradecido. Tú y yo tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará en el día final. La obra que Cristo está haciendo en nuestras vidas es una obra hermosa, de adentro hacia afuera, porque el proceso de la restauración es de adentro hacia afuera. Lo más importante es lo de adentro. El Señor regenera tu alma, tu corazón, cambia tu mente, cambia tu alma. Está trabajando de adentro hacia afuera. Entonces, hermano, 7 lavamientos. Y termino con el versículo de Hebreos capítulo 6, versículo 2.
Cuando dice, versículo 1 y 2, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. De la enseñanza sobre lavamientos. Hoy estuvimos hablando acerca de los 7 lavamientos. Esa es la enseñanza de los lavamientos de Cristo hacia nuestras vidas, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lavamiento de la sangre, lavamiento del bautismo, lavamiento del agua de su palabra, lavamiento de las vestiduras espirituales, lavamiento de los pies, lavamiento de las manos y lavamiento de la regeneración en nuestras vidas. Que el Señor, hermano, obre poderosamente en tu vida y en mi vida, y seamos cada día lavados, limpiados y purificados por el nombre bendito del Señor y por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Padre, gracias, gracias, gracias en esta hermosa noche por tu palabra. Gracias, Padre, porque somos lavados en ti, Señor amado. Somos purificados, somos limpiados. Gracias te damos por todo lo que tú nos has permitido vivir este día. Tu nombre sea bendito, exaltado y glorificado. Y esta noche, Señor, mueve tu mano poderosa a favor de cada vida, de cada corazón, y que esta palabra edifique nuestros corazones. Te lo rogamos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, pueblo del Señor. Qué bendición el poder compartir esta noche la palabra del Señor. Y solamente recordarte que mañana a partir de las 7:30 tenemos un tiempo de oración e intercesión. Manda tus peticiones hoy o mañana temprano a los diferentes chats que tenemos para poder orar unos por otros. Feliz noche. Bendiciones.